Mi nombre es Victoria Tártaro y yo vengo a hablarles hoy sobre genética, ambiente y conducta. Tenemos por concepto que genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. Recordemos que la especie humana tiene 46 cromosomas, distribuidos en 23 pares homólogos. La información genética se encuentra en la molécula del ADN, que en las eucariotas se encuentran a su vez en los cromosomas. De igual forma, tenemos que el ambiente es un conjunto de estados y procesos que se verifican en el espacio físico. Se extiende desde la piel hasta el exterior y es capaz de afectar el psique de una persona. Las acciones humanas están en función de mecanismos biológicos, los cuales no implican necesariamente caer en la idea simplista de que todo es heredado o que en el ambiente no ejerce influencia alguna. De igual forma, tenemos en el concepto de conducta. La conducta se considera un espacio y tiempo determinado. Se le denomina comportamiento. También se entiende que hay tres factores que la regulan o la influyen en conducta. Estos son fin, motivación y casualidad. El fin es el primer lugar. Es a partir del objeto del comportamiento que la conducta adquiere un sentido y da lugar a una interpretación. Y la motivación, en segundo lugar, se encuentra en la motivación, es decir, que la conducta posee algo que la moviliza. Y por último, la casualidad. La conducta también posee o se produce por una causa determinada. De igual forma, también tenemos que se denomina por el entorno de factores biológicos. Tenemos en relación de genética y conducta que la genética influye en la conducta, tanto como el comportamiento del ser humano, sus caracteres y sus valores, las cuales el comportamiento es hacia donde damos a las demás personas, el carácter que tenemos en ellas y los valores que aprendemos desde pequeños. La genética de la conducta proporciona la mejor evidencia disponible sobre la importancia del ambiente a la hora de explicar las diferentes individuales. Y tenemos que el origen de la genética de la conducta empezó a través de los años 60 y se ha basado su objetivo en el estudio casual de las variaciones comportamentales hereditarias de los organismos vivos. La genética de la conducta y la psicología diferencial están basadas en tres razones fundamentales: conceptual, historia y metodológica. Tenemos que la relación entre genética y conducta es evolutiva, son las que estudian la influencia de la herencia sobre la conducta. La genética de la conducta estudia cómo determinados rasgos que se transmiten de padres a hijos, y los psicólogos emplean varios métodos para estudiar las relaciones entre los genes y algunas conductas. De igual forma tenemos que entre ellas están las tres más importantes: el estudio de los gemelos, que es el estudio que tienen la misma estructura genética, a diferencia de los gemelos fraternos, quienes tienen una semejanza genética a la de los simples hermanos. El estudio de selección estudia la heredabilidad de un rasgo cruzado en los animales con otros que también lo tienen, y el estudio de la descendencia sirven para investigar posibilidades de heredar ciertas características en animales criados en forma endógama. Ya sea, volvemos al uso del comportamiento de los gemelos, porque para ello la idea es fijarse que hasta en el punto de la crianza o en los genes, los que los sirven para predecir mejor las regularidades, se pueden encontrar en el desarrollo del organismo, en el repertorio de las conductas habituales. La investigación con gemelos muestra grandes evidencias de cuándo y cómo los genes y el ambiente dan forma a la naturaleza humana. Algunos de ellos revelan la importancia de que los genes pueden cambiar de forma drástica según la etapa de la vida en la que nos encontremos. La influencia genética tiende a incrementar con los años en muchas características, como se lo ha visto el peso corporal. Entre otros ámbitos, la investigación con gemelos ha sido importante en el campo de la genética molecular. El más conocido es el peso corporal. Vuelvo y repito, gracias a esta clase de estudios se ha podido identificar casi 100 variantes genéticas que implican la obesidad. Pero el efecto de los genes no tiene por qué ceñirse solo a la forma de nuestro cuerpo. También explica cómo aparecen ciertas predisposiciones psicológicas, ya que tenemos, por ejemplo, que se cree que tomamos elecciones en busca de un ambiente que favorece nuestra predisposición a expresar fortalezas heredadas genéticamente.
Un adolescente al que por la genética se le da bien leer probablemente empieza a ir a una biblioteca en busca de más libros. Allí se reunirá con gente que piensa similar a él y que puede comenzar a relacionarse con ellos. El miedo del determinismo genético con los gemelos son una gran oportunidad de entender cuando el ambiente tiene más fuerza sobre nosotros o cuando el comportamiento es más fácil de moldear. Sin embargo, el ámbito de la psicología, de las ciencias cognitivas, se han visto envueltos en la controversia. Sin embargo, este miedo es infundado. Tenemos que los genes no lo son todo. La influencia que la genética tiene sobre el carácter humano suele malinterpretarse. Es erróneo asumir que una conducta que tiene una influencia genética debe ser innata por obligación. Los genes no son todo. Un gen se expresa dependiendo del ambiente, es decir, que puede mostrar sus efectos o directamente no tener ninguno, si en el entorno en el que vivimos. Como un ejemplo que pueda quedar más claro, hay personas que tienen predisposición a padecer cáncer de pulmón por su genética, a menos que fumen o respiren constantemente humo de trabajo. Es muy probable que no desarrollen la enfermedad, y esto mismo se está viendo con el comportamiento. La conducta se obtiene con una respuesta de una señal ambiental. Aunque algunas formas de comportamiento tienen una base genética, esto no implica que esta predisposición vaya a ser que nuestro cerebro quede diseñado de forma en la que manifestemos estas conductas independientemente del modo en el que interactuamos con el entorno. Si bien nuestro ADN no puede ser modificado a través de experiencias y aprendizajes, la expresión o no uno de sus genes dependen que en gran parte de las condiciones ambientales en las que vivimos. Por ejemplo, estudios en relación de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental con un componente fuerte heredable a través de los genes, demuestran que la expresión de la enfermedad es mayor cuando se vive en un contexto que produce estrés. De igual forma, conocer la base genética implica peligro. Nos preguntamos, uno de los temores generados a partir de estos trabajos es que reconocer que el comportamiento tiene base genética, la gente dejará de ser igual de irresponsable a la hora de comprometerse con sus comportamientos, es decir, saludables o con la educación de sus hijos. Sin embargo, conocer la propia predisposición a sufrir una enfermedad mental o de otro tipo no tiene por qué conllevar una pérdida de interés en la mejora de salud. Al contrario, se gana un compromiso y motivación para cambiar su comportamiento y hábito. Tenemos que, por ejemplo, en conclusión, que la influencia de la genética tiende a incrementarse con los años en muchas características y que el cuerpo de los seres humanos es el resultado de millones de años de evolución del material que encontramos en el núcleo de la célula.